Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo video, bienvenida a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Una lista de reproducción que está en el canal con todos los videos de nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Que podés, por supuesto, no respetar que sea día a día, podés ver todos los videos que quieras y mientras estás trabajando o mientras estás limpiando la casa o lo que sea, querés ponerlo de fondo para escuchar la Biblia, bueno, la podés escuchar tranquilamente. Utilizamos la versión NTV, nueva traducción viviente, porque ya la he leído en 2 oportunidades entera en la versión Reina Valera 60 y quería tener esta experiencia con una traducción más dinámica, más entendible en muchos aspectos. Vamos a leer hoy la segunda epístola de Pedro y luego el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de esta segunda epístola de Pedro y el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Señor, háblanos, instrúyenos en tu perfecta voluntad a través de estas cartas. Aliéntanos, Señor, consuélanos, Señor, cuando estamos pasando por dificultades. Señor, aliéntanos en la esperanza de tu advenimiento. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos la segunda epístola de Pedro, escrita por el apóstol Pedro, alrededor del 67 después de Cristo, unos años después de la primera epístola, posiblemente desde la ciudad de Roma, poco tiempo antes de ser ejecutado el apóstol Pedro. Porque allí él dice que llegó su tiempo de morir, así como lo dijo Pablo en la segunda epístola de Timoteo. El propósito es prevenir a los creyentes acerca de los falsos maestros y animarlos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Leemos entonces, los temas son la perseverancia de los falsos maestros y el regreso del Señor. Capítulo 1 presentará su saludo y luego hablará sobre crecer en la fe. Dice así: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 2 está titulado Prestar atención a las Escrituras. Dice así: Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva,
Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Fíjense cómo el apóstol Pedro está diciendo, el Señor Jesús ya me mostró que es tiempo de partir. Y miren, les voy a decir, en algunos casos no, pero he conocido muchos casos que frente a un momento de persecución, frente a un momento de debilidad, frente a un momento de enfermedad, Dios le ha dado la convicción a personas que esa enfermedad o lo que sea era su momento de partir. Entonces se despiden de sus familiares, ordenan todo, dejan todo bien para no dejar problemas a los que quedan y parten en la voluntad del Señor. Y parten con alegría, con gozo, sabiendo que viene el reencuentro. Fíjense cómo el apóstol Pedro aquí también lo dice. Y sigue diciendo, entonces, una vez que dice, pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos como cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y está hablando del contexto de la manifestación en el monte de la transfiguración, cuando estaban allí Pedro, Jacobo y Juan, y estaban allí en medio viendo a Jesús con Elías y Moisés, y la gloria del Señor cambió y los cubrió una nube y una voz dijo esto. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo, dice el versículo 18, cuando estuvimos con Él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Y quiénes son estos profetas? Son los que escribieron la ley, los profetas y los demás escritos. Los salmos, los proverbios, libros históricos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso recuerden que a esta altura las Escrituras no era el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, sino solamente lo que era la ley, los profetas y otros escritos. Lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. El capítulo 2 va a decir, y les digo, ahora esto hay que poner un broche, marcar. No hay un capítulo tan duro, pero les digo, tan duro en las expresiones contra los falsos maestros y las falsas profecías, contra los falsos maestros de la doctrina errónea y las herejías, que el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Es tremendo lo que vamos a leer y vos decís, pero ¿cómo lo dice el apóstol Pedro? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Cristo? No, esto no se trata de amor de Cristo. Se trata de desenmascarar las falsas doctrinas, las ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Y aquí el Señor se puso en modo defensa y aquí Pedro se pone en modo defensa. Y va a decir cosas que son, hasta algunos pueden ser hasta tremendas. Sin embargo, es el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Tremendo lo que vamos a leer. Dice así, el peligro de los falsos maestros es el título. Escuchen, presten atención, lean, remarquen, subrayen. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos profetas entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que les arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio.
Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario, así como nosotros hoy. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, aún ni siquiera sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido por su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como neblina que es levantada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Por eso esto de apartarse, esto de, me entrego al Señor, pero luego soy seducido, luego vuelvo, ¿y cómo termino? Peor que antes. Eso fue así antes y es así ahora y lo será después. Siempre es así. El que sale del pecado y luego seducido se aparta de Dios y vuelve al pecado, queda peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Tremendo, fuertísimo, las palabras fuertísimas. El día del Señor se acerca, es el título del capítulo 3, versículo 1, dice así. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que concuerden, y dice, quiero que concuerden lo que los santos profetas dijeron,
quiero que recuerden, disculpen. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace tiempo, hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Él luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y ahora seguimos leyendo, pero simplemente les digo, de lo que dice el versículo justamente 7, es que todo va a ser destruido por fuego. O sea, Dios prometió que no iba a destruir jamás nada más con agua. Todo el mundo, ¿no? Completo. Sin embargo, sabemos que el fin del mundo estará pautado por una consumición. Será todo consumido por el fuego. Y no un fuego natural. Un fuego mandado por Dios, un fuego que consume hasta las piedras, como cuando Elías hizo descender fuego del cielo y Dios mandó y consumió lo sólido que eran las rocas también. Ese fuego enviado por Dios será lo que consuma todo en esta tierra y será todo destruido por el fuego de Dios. No por un incendio a nivel natural, sino por un fuego sobrenatural que consumirá todo hasta destruirlo. Sigue diciendo el versículo 9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, burlándose, lo digo yo, ¿no? Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y fíjense cómo aquí se menciona cielos nuevos y tierra nueva, lo que será parte del último capítulo del libro de Apocalipsis que vamos a leer Dios mediante en algunos días. Bueno, tremendo, tremendo. Por lo cual, versículo 14, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes lleven una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Palabras finales de Pedro. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Y ahora comenzamos la primera epístola del apóstol Juan de las 3 que tiene y que seguiremos con la lectura en el próximo video. Probablemente fue escrito alrededor del 85 y el 90 después de Cristo, porque los escritos de Juan, el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis son, junto con Judas también, uno de los últimos, de las últimas epístolas del Nuevo Testamento en ser escritas en una línea cronológica.
Probablemente lo escribió desde Éfeso. El propósito fue reafirmar a la humanidad reafirmar la humanidad y la divinidad de Cristo e instruir a los creyentes en su caminar cristiano. Veremos los temas que son el caminar en la luz, la familia de Dios, la verdad y el error, Dios es amor y Dios es vida. Leemos el capítulo 1 para terminar con la lectura de hoy, donde presentará una introducción y también la exhortación a vivir en la luz. Versículo 1 dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros le vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y no hay nada de oscuridad, y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y hasta aquí la lectura de hoy en este video. Así que espero que te haya bendecido y edificado cada uno de los versículos y capítulos leídos y los breves comentarios que pude haberte dado para la comprensión somera del contexto de cada uno de los pasajes que leímos. Si te gustó el video, ponle me gusta, dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a lo que fue la lectura de hoy. Intentaré responderlas en el mismo comentario. Y suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal. Y aprovecha todos los videos que están en la lista de reproducción, y de vuelta les digo gracias por estar ahí. Gracias. El tiempo invertido de este lado se ve reflejado en el fruto que da de ese lado, marcando tu vida, alentándote a seguir en la gracia de Dios, a permanecer y a perseverar en el camino del Señor. Sigamos adelante y hasta el próximo video. Chau, chau.